Hermanos y hermanas, en los dos sermones anteriores hemos visto que el Señor Jesucristo nos ha elegido para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Se recuerdan? Pocos. Vimos que el fruto que debemos producir en primera instancia es el fruto del Espíritu, ¿verdad? También vimos que es el fruto de nuestro trabajo, de nuestro servicio, los resultados de nuestro trabajo en la obra del Señor. Y por último vimos el domingo pasado que fuimos elegidos para producir el fruto de justicia. Amén. Que tanto agrada al Señor. Entonces, yo anhelo y yo creo que es el deseo del Señor que cada uno de los que estamos aquí estemos conscientes, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios para ciertas cosas. Y la primera que vimos ya es para dar fruto. Fruto. Amén. Preocupémonos por dar fruto. El fruto del Espíritu, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de justicia en nuestra vida. Porque para eso fuimos elegidos. Bueno, hoy queremos ver que también fuimos elegidos para obedecer. Para obedecer. Este es un asunto de monumental importancia. De hecho, hermanos, parece ser que todo el Evangelio se puede resumir en esta palabra: obediencia. Obediencia. Bendito sea Dios. Obediencia, según la Real Academia Española, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Así define la Real Academia Española el término obediencia. Ahora, la palabra griega que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para obediencia es hupakoe. Hupakoe. Y esta palabra significa oiga bien, escuchar con atención. Significa acatamiento, o sea, acatar lo que se nos manda. Acatamiento, y significa también sumisión. Sumisión. Bendito sea Dios. Entonces, el concepto completo de obedecer sería escuchar con atención el mandato o la orden que se recibe, acatar la voluntad de la persona que lo manda, acatar lo que establece la norma que recibimos, acatar lo que ordena la ley que se nos presenta y someternos a ello. Eso es obediencia. Y hoy veremos que hemos sido elegidos, hermanos, para obedecer. Grabémonos en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento, esa idea, esa verdad. Hemos sido elegidos para obedecer, entre otras cosas, pero esta es una de las principales cosas para las cuales hemos sido elegidos. Quiero que leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y pudiéramos añadir ahí Guatemala. Amén. Elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, entonces el primer punto que yo quiero desarrollar con la ayuda del Espíritu de Dios para ustedes es que hemos sido elegidos por Dios el Padre. Fíjese bien, para esta causa hemos sido elegidos por Dios el Padre. Saben que en nuestra cultura democrática la acción de elegir generalmente se lleva a cabo por votación, ¿verdad? Elegimos a nuestro presidente votando, por votación, y se hace sobre una persona para ocupar un puesto, o una comisión, un consejo o un organismo semejante. Pero se hace por votación, democráticamente. Sin embargo, hermanos, en el reino de Dios, la elección no se hizo por votación, sino por voluntad y designación del Padre Celestial. Amén. Por voluntad y designación del Padre Celestial. Padre Santo no hizo una votación en los cielos para ver si lo elegía usted, o para ver si me elegía a mí. No. Él, de su voluntad, en su soberanía, tomó, hermanos, la acción de elegirnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen amén. Yo creo que debemos entender y debemos estar conscientes de quién es la persona que nos ha elegido. Por favor, pensemos. ¿Quién es la persona que lo eligió a usted? ¿Quién es la persona que me eligió a mí? Aquí dice claramente Pedro que fuimos elegidos por el Padre, por el Dios Todopoderoso, para que le obedezcamos. Por el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Él tomó la decisión de elegirnos para que le obedezcamos. Yo creo que esto es un gran honor para nosotros, ¿verdad, hermanos? Imagínense usted que el Padre eterno haya visto sobre toda la humanidad a los millones y millones de personas que Él había creado y haya tomado la decisión de elegirlo a usted, de elegirme a mí, de elegirnos a nosotros. Eso es algo realmente impresionante, maravilloso. No pensemos que nosotros estamos aquí porque Dios no tenía otras opciones. Hermanos, Dios tenía millones y millones y millones de opciones. Amén. Para elegir, pero Él quiso elegirlo a usted. Él quiso elegirme a mí. Imagínese usted qué privilegio que el Dios Todopoderoso haya tomado la decisión de elegirnos a nosotros. Aleluya. Y en los sermones anteriores, como les he comentado, hemos visto que fuimos elegidos para llevar fruto, Pero en este sermón yo quiero enfocarme en que fuimos elegidos para obedecer. Bendito sea el nombre de Dios.
Claramente dice aquí el versículo que hemos leído, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Uno de los propósitos divinos al elegirnos es para eso, para que le obedezcamos. Saben que Dios, desde antes de la fundación del mundo, quería tener una compañía de personas que le obedecieran. Un pueblo que conociera su voluntad y la pusiera en práctica. Bendito sea Dios. Y entre los millones de personas se fijó en nosotros y nos eligió para ello. Él quiso darnos la oportunidad maravillosa de conocer su voluntad, de obedecer su voluntad y de esta manera agradarlo. De esta manera agradarlo. Él quiso darnos a nosotros esa maravillosa oportunidad. Y yo creo que debemos aprovecharla, ¿no les parece? Debemos aprovechar que el Dios Todopoderoso, hermanos, nos haya elegido a nosotros para que le obedezcamos. Es que no se trata de un rey terrenal, no se trata de un hombre poderoso en la tierra, no se trata de una institución humana, se trata del Creador del universo que nos ha elegido para darnos el privilegio de obedecer. Debemos entonces obedecer, porque para eso fuimos elegidos. Recordemos la definición de obediencia. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Y aquí la persona es Dios, la norma y la ley es la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces hemos sido elegidos por Dios el Padre para obedecer. Quiero recordar que el pueblo escogido desde el principio para obedecer fue Israel. Dios quiso fijar sus ojos primero en Israel, en ese pueblo que salió de los lomos de Abraham y que se formó por la voluntad de Dios. Dios quería que Israel fuera el pueblo que le obedeciera. Dios quería que Israel le agradara de esta manera, obedeciendo su voluntad, sus leyes, sus preceptos, sus normas, etc. Lamentablemente, hermanos, Israel no respondió como Dios esperaba. Quiero que miremos lo que dice Daniel respecto a Israel, capítulo 9, versículo 11 de su libro. Allí dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Dios tenía esperanzas en Israel. Dios esperaba que Israel respondiera positivamente, correctamente, obedeciendo su voz. Por lo cual, pero ellos no lo hicieron, por lo cual, dice Daniel, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Qué triste, Israel traspasó o violó la ley de Dios no obedeciendo su voz. El resultado fue terrible. Dice aquí Daniel que toda la maldición y el juramento que Dios había pronunciado sobre los desobedientes en la ley de Moisés vino sobre ellos. Bueno, también acerca de esa desobediencia, Esteban les predicó
en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versos 38 y 39, donde dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Qué tremendo. Notemos entonces cómo Israel desechó en su corazón a Dios, a su palabra. No quisieron obedecerle, sino que se volvieron a Egipto. Y todos sabemos que Egipto nos habla del mundo, de todo lo que es mundanalidad. Ellos desecharon entonces al Señor y su palabra y se volvieron a las cosas mundanas. Se hundieron en la mundanalidad. Entonces, el pueblo escogido desde el principio para obedecer, defraudó al Señor, no quiso obedecerlo. Bueno, ahora el Señor se ha vuelto a las naciones gentiles y ha puesto sus ojos en nosotros para que hagamos lo que Israel no quiso hacer, obedecerle. Pedro dice que ahora nosotros hemos sido elegidos para obedecer en este versículo, estos versículos que leímos al principio. Pero también en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo nos revela esta verdad. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado. Ahora dice Pablo que él recibió la gracia y el apostolado para salir por todo el mundo gentil conocido. Dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la fe que aquí encontramos, cuando dice para la obediencia a la fe aquí significa o se refiere al conjunto de enseñanzas, de doctrinas y de mandamientos que encontramos en la Biblia y que son parte del cristianismo. A eso se refiere aquí la fe. No se refiere al acto de creer, no, es a la fe, es el conjunto de doctrinas, de enseñanzas, de mandamientos que encontramos en la Biblia y que son parte del cristianismo. Amén. Esa es la fe que dice Pablo acá, debemos obedecer. Bendito sea Dios. Él fue escogido para ser el apóstol de los gentiles, para llevar el mensaje de Dios a los gentiles, para que los gentiles obedezcamos a esa fe, obedezcamos a esas enseñanzas, obedezcamos a esas doctrinas, obedezcamos a esos mandamientos, obedezcamos a este mensaje bendito. Amén. Entonces, hemos sido, hermanos, llamados a hacer lo que Israel no quiso hacer. Dios quería que ellos obedecieran, porque quería levantarlos y ponerlos como una luz en el mundo entero, y que toda la humanidad pudiera recibir de boca de ellos la instrucción
la instrucción de la fe. Pero ellos le fallaron. Ahora el Señor se ha vuelto a nosotros y nosotros estamos, hermanos, enfrente del Señor. Nosotros estamos ahí al paso del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desobedecer como Israel y defraudar nosotros también al Señor, o vamos a responderle como Él quiere que le respondamos. Vamos a agradar su corazón y a complacer sus deseos, obedeciéndole totalmente. Bueno, ahora, lo tercero que quiero decirles es que la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Es un hecho bíblico que esto es así. Miremoslo, por ejemplo, en Jeremías capítulo 35, versículo 13. La obediencia se aprende, hermanos. Veamos lo que dice. Jeremías 35, 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. O sea, Dios quería que los varones de Judá y los moradores de Jerusalén aprendieran a obedecer las palabras de Dios. Lamentablemente ellos no respondieron, hermanos. No quisieron obedecer a Dios ni a los profetas que les hablaban las palabras de Dios. No quisieron aprender obediencia. Bueno, por el contrario, el Señor Jesucristo, Él sí aprendió la obediencia. Amén. Y se convirtió en un ejemplo para nosotros, en un modelo a seguir. Él se hizo hombre y como hombre aprendió la obediencia. Hay una palabra griega que se usa en Filipenses capítulo 2, del 11 en adelante, y es kenosis, la kenosis de Cristo. Esa palabra kenosis significa el despojamiento, despojamiento de Cristo. Él se despojó de su gloria, experimentó la kenosis y se hizo hombre como nosotros. Tomó forma de hombre, dice Pablo. Amén. Ahora, y como hombre, Él aprendió la obediencia. Miremos lo que dice Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire cómo se repite la palabra obedecen, obedecer, obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la pregunta que surge a estas alturas es, hermanos, para nosotros es: ¿a quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a imitar? ¿Vamos a imitar al Israel natural, que no quiso obedecer a Dios, aun cuando Dios les envió patriarcas, profetas, apóstoles? ¿O vamos a imitar al Señor Jesucristo, que Él, aunque eso le costó dolor, padecimiento, sufrimiento, pero Él lo aceptó porque quería aprender la obediencia, no en su divinidad, sino en su humanidad?
Alabado sea el Señor. Yo les animo en esta mañana a que imitemos al Señor Jesucristo y aprendamos a obedecer. No sigamos el camino de las naciones, ni siquiera de Israel en su desobediencia. No, sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él aprendió la obediencia y Él y el Padre Celestial y el bendito Espíritu Santo nos han escogido para que nosotros también aprendamos a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Sucedió algo muy interesante en este momento. Yo estaba saliendo de ahí y la hermana Álida, yo no le había dado mis notas a ella para nada. Y hermana Álida me dijo, el Señor dice obediencia, 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 me dijo. Y no habíamos platicado nada. ¿Quién se lo dijo, hermana Álida? Así me dijo. Y ella no había visto mis notas ni habíamos platicado. Pero me dijo, el Señor dice obediencia, obediencia, obediencia. Entonces yo me vine pensando, entonces esto es lo que tú quieres que escuchemos hoy. Amén. Ahora, quiero que miremos, hermanos, en cuarto lugar, quiero que miremos algunas bendiciones de la obediencia. Porque hay resultados maravillosos que nos da la obediencia. Y bueno, obviamente estos resultados los disfrutan los que la practican, ¿verdad? Es para los que la practican, la obediencia. Pero miremos en primer lugar, en este cuarto punto, que si obedecemos, hermanos, Dios es glorificado. Fíjese bien, si obedecemos, Dios es glorificado. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 12 y 13. Leemos, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Bueno, sé que el contexto de este texto es la obediencia en la gracia. Primero, la obediencia al Evangelio de Cristo, a esa fe que les acabo de mencionar, a ese conjunto de enseñanzas, de doctrinas, de mandamientos. Es la fe, ¿verdad? La fe del Evangelio. Entonces, en primer lugar nos habla aquí acerca de obedecer el Evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, está señalado aquí que debemos obedecer el impulso de dar, o la enseñanza de dar. Amén. Ahora, cuando el Señor ve que nosotros obedecemos, pero no solamente es en el área de las finanzas, en el área de dar lo que tenemos que dar, hay que obedecer en eso, pero no solo en eso, en todas las áreas de nuestra vida, en todo el conjunto de la fe que profesamos. Amén. Cuando nosotros obedecemos, el Señor recibe honra, gloria y alabanza. Él es glorificado. Cada vez que hacemos un acto de obediencia, fíjense, hermanos, Dios es glorificado. Cada vez que obedecemos en algo, Dios recibe honra, gloria y alabanza. ¿Y cuántos quieren que eso sea así? Digo yo, ¿se merecerá Dios recibir honra, gloria y alabanza? Se lo merece. Entonces, para que Él sea glorificado, nosotros debemos obedecer. Obedecer. Bendito sea el Señor.
Les cuento una anécdota. El capitán le ordenó a un soldado artillero, a un soldado de artillería, le dijo: dispara contra aquella casa blanca que está detrás de aquellos árboles. Dispara sobre esa cara con esas grandes armas potentes, ¿verdad?, de artillería. El soldado obedeció. Un instante después no quedaba nada de aquella casa. El capitán vino para felicitar al soldado y cuando lo encontró, lo encontró llorando. ¿Qué sucede?, le preguntó el capitán. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Y el soldado respondió: acabo de destruir el hogar donde nací y todo lo que poseía. ¿Pero por qué no me lo dijiste?, replicó apenado el capitán. A mí no me toca discutir sus órdenes, mi capitán, sino obedecerlas, dijo el soldado. Y hermanos, pensando en esto, nuestro capitán es Cristo. Y no nos toca a nosotros discutir sus órdenes, sino obedecerlas. Dicen amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, si obedecemos, entonces glorificaremos al Padre. Pero en segundo lugar, si obedecemos, nuestras almas serán purificadas. Esto lo afirma Primera de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Notemos que por nuestra obediencia no solo Dios es glorificado, lo cual es lo más importante, sino que también nuestras almas son purificadas. Amén. Nuestras almas son purificadas. Ahora, para entender eso, porque a veces necesita uno meditar un poquito en lo que dice la Biblia para entender lo que está diciendo. Para entender esto debemos saber que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu es salvo. Porque se une al Señor y nos convertimos en un solo espíritu. Así dice Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Amén. Ahora, ya nuestro espíritu ha sido salvo, pero nuestra alma está muy contaminada. Tiene muchas áreas que necesitan ser salvadas, que necesitan ser libertadas, que necesitan ser purificadas, que necesitan ser lavadas y limpiadas. Muchas áreas en nuestra alma. Y saben que aquí la palabra de Dios dice que si obedecemos, nuestras almas son purificadas. Habiendo purificado vuestras almas, dice Pedro, por la obediencia a la verdad. Vea qué interesante. Cada acto de obediencia, hermanos, que nosotros hacemos, nos trae una limpieza más en nuestra alma. Cada acto de obediencia que hacemos, avanza la purificación en nuestro interior. Mientras más obedecemos, más purificados estamos siendo.
más lavados y limpiados estamos siendo. Somos purificados en nuestras almas por medio de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan que sus almas sean purificadas? ¿Tenemos todavía áreas en nuestra área que están sucias? Yo creo que sí. Entonces, pero cada acto de obediencia trae, hermanos, una limpieza a nuestras almas. Bendito sea Dios. ¿Y sabe una cosa? Aunque nadie mire lo que nosotros estamos haciendo, aunque nadie nos mire que nosotros estamos obedeciendo, sí, Dios sí lo está viendo. Y su proceso de purificación está avanzando en nuestra vida. Mientras más obedezcamos, más puros seremos, más limpios seremos. Cada acto de obediencia es como echarnos, hermanos, un balde de agua limpia en nuestra vida que desprende contaminaciones y suciedades que hay en nuestra alma. Cada acto de obediencia coopera para que nuestras almas sean purificadas. Y acordémonos de una cosa: el tiempo está corriendo, los días se nos están terminando. Cristo Jesús viene pronto para llevar a su iglesia y poder contraer nupcias con ella. Pero la iglesia tiene que estar limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. El tiempo se nos acaba, el tiempo se nos termina. Es tiempo para aprovechar, a obedecer cada detalle que Dios nos diga, cada palabra que Dios nos enseñe, para que nuestras almas sigan siendo purificadas. Y cuando el Señor regrese nos encuentre como la iglesia gloriosa que Él quiere tener. Amén. Bueno, se dice que cuando el almirante Coligny y sus hugonotes, que eran evangélicos franceses, se encontraban sitiados en Havre, el comandante de las fuerzas francesas que rodeaban la ciudad mandó lanzar al interior de la fortaleza una flecha a la que le habían atado en la punta un mensaje que conminaba a los que estaban ahí refugiados a rendirse y a entregar sus armas al rey de Francia. Coligny, este almirante cristiano, recibió la flecha, la tomó y escribió un mensaje en la misma y la lanzó de regreso. Ahora, el mensaje que él escribió de regreso para los franceses llevaba este mensaje. 2 palabras nada más. Decía: Requiem habemus. Requiem habemus. ¿Y sabe qué significan esas palabras? Tenemos un rey, refiriéndose a Cristo, a quien se sentía obligado a obedecer antes que a cualquiera de los hombres. Ahora, ¿es Cristo nuestro rey, hermanos? Si esto es así, debemos manifestarlo en nuestra vida, rindiéndole nuestra voluntad, obedeciéndole en todo, haciendo en todo momento aquello que sabemos que le agrada, porque de verdad Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey que se merece nuestra obediencia. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Bueno, estamos con los beneficios de la obediencia. Primero, Dios es glorificado. Segundo, nuestras almas son purificadas. Tercero, escuche, si obedecemos, Dios nos va a exaltar.
Dios nos va a exaltar entre los hombres. Así lo dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero esto si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Entonces, esta bendición de ser exaltados puede llegar a nuestra vida. Amén. El Señor puede ponernos por cabeza y no por cola. El Señor puede hacer que siempre estemos encima, nunca debajo, arriba, nunca abajo. Pero Él espera y requiere para ello que nosotros le obedezcamos. Amén. Y saben, en estos días tan difíciles, la economía de los países está debilitándose. Muchos países están quebrando económicamente. Falta de trabajo. Amén. Pobreza, miseria. Todo esto está viniendo sobre el mundo. Y debemos entender que Pablo dijo que el mundo va de mal en peor. De mal en peor. Pero ¿sabe una cosa? Si obedecemos, Dios nos bendecirá. No solo espiritualmente, sino aún materialmente. Aún materialmente, si obedecemos. Miremos Deuteronomio 30, versículo 9 y 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, y de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, Dios promete bendecirnos aún materialmente, económicamente, si nosotros le obedecemos. El problema está en que no hay obediencia en las naciones. Por eso las naciones están debilitándose en sus economías. Pero si hubiese una nación en el mundo que obedeciera a Dios, Dios dice en su palabra que Él bendeciría esta tierra y habría abundancia. Pero si no hay naciones, hermanos, que hagan eso, por Dios, que hayan familias. Que hayan familias. Y si no hubiesen familias, por Dios, que hayan individuos. Que hayan hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer a Dios para ser depositarios de la bendición que Él quiere derramar sobre nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo no de Juan solamente, es el deseo de Dios manifestado a través de Juan. Es la palabra de Dios saliendo por la boca de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero para que esa bendición pueda venir sobre nuestra vida, ya Deuteronomio nos dijo que debemos obedecer la voz de Dios y obedecer la ley de Dios. Hay veces que Dios nos habla por su ley, por su palabra, pero hay veces que Dios nos habla por su espíritu, por su voz. Y en ambas cosas debemos estar dispuestos a obedecer. Amén.
Noten que la obediencia no solo glorifica a Dios, sino que nos bendice a nosotros también. Nos bendice. Bueno, muy bien. El quinto punto del sermón, muy importante. ¿Cuántos están despiertos? ¿No se me han dormido? Amén. Una vez le dijeron estaba un predicador, dice, predicando, y un hermanito estaba durmiéndose ahí. Y entonces el predicador le dijo al que estaba a la par, mire, despierte al hermano, le dijo. Despiértelo usted porque usted lo durmió, le dice. Amén. Pero no se me han dormido, ¿verdad? Gloria, porque este punto que vamos a ver ahorita es sumamente importante respecto a la obediencia. Amén. ¿Hacia quiénes debe ir dirigida nuestra obediencia? O sea, ¿a quiénes debemos obedecer? ¿Dice la Biblia algo al respecto? ¿Nos da información la Escritura detalladamente sobre a quién debemos obedecer? Claro que sí. Dios ha sido fiel y muy claro. Es más, Él es categórico en este asunto y nos muestra a quién debe ir dirigida nuestra obediencia. Amén. En primer lugar, debemos obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia entonces, queridos hermanos, primordialmente debe ser a Dios y a su palabra. Jeremías 42:6 dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien, nos vaya bien. Aleluya. Debemos obedecer entonces a Dios antes que a los hombres para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Que nos vaya bien en el hogar, que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en la iglesia, que nos vaya bien en la vida. Pues aquí está una clave. Obedecer a Dios, su voz, su palabra, para que nos vaya bien. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Napoleón Bonaparte. Ante sus guardias, Napoleón explicó que necesitaba un hombre capaz de morir por él, enviándole a una comisión muy peligrosa. Y él le dijo al capitán y a sus soldados, me volveré de espaldas 1 minuto para que decidáis. El que esté dispuesto a ir a una causa probable de muerte por mí, debe dar un paso adelante. Y ahí estaba el pelotón y él estaba ahí, entonces dijo, voy a darme vuelta 1 minuto. Y se dio vuelta. Contó los 60 segundos y cuando se volvió, vio la fila igual. Vio la fila igual. Entonces él exclamó, espantado, pero ¿cómo es posible que entre mis guardias fieles no haya ni una persona que esté dispuesta a arriesgar su vida por mí? Entonces el capitán le dijo, mi general, usted mira a todos en la misma posición porque todos al mismo tiempo dieron un paso al frente. Amén. ¿Entendimos? Todos estaban dispuestos
a poner su vida por Napoleón. Y hermanos, alguien más grande que Napoleón está aquí. Alguien más grande que cualquier emperador, que cualquier rey, que cualquier gobernador terrenal está entre nosotros. Y es el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así es de que el Señor requiere de nuestra obediencia, que estemos dispuestos a dar un paso al frente. ¿Cuántos dicen amén? No importa si eso arriesga o arriesgara nuestra vida. Entonces debemos obedecer a Dios, número uno. En segundo lugar, debemos obedecer a nuestros padres terrenales. Como quisiéramos que todos los hijos estuvieran aquí. Pero debemos obedecer a nuestros padres terrenales. Eso es lo que dice Efesios 6, del 1 al 3. Hijos e hijas, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo, es un acto de justicia. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh hijos, hijas que tienen el gran privilegio de tener a sus padres vivos, a sus madres vivas, hoy por amor de Dios obedézcanles. Amén. Obedézcanles para que les vaya bien en la vida y sus años sean prolongados. Entonces, esto se repite en Colosenses 3:20, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Óigame, hermano, la obediencia a los padres desata una tremenda bendición sobre los hijos. Hijos e hijas que están aquí, no seamos necios ni necias, seamos sabios. Seamos sabios. Obedezcamos a nuestros padres en todo para que nos vaya bien. Para que la bendición de Dios esté sobre nosotros en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con los amigos, en la casa, en la iglesia, en todo lugar. Obedezcamos a nuestros padres terrenales. En tercer lugar de este quinto punto, debemos obedecer a nuestros jefes o patronos terrenales. Efesios 6, 5 al 8 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, oiga, como a Cristo. Como a Cristo, como si estuviera obedeciendo a Cristo. No sirviendo al ojo, pero no sirviendo al ojo, solo cuando el patrón está ahí es que me voy a portar bien, pero cuando no me está viendo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces los empleados estamos obligados, hermanos, a obedecer a nuestros amos terrenales en todo aquello que no riña con la voluntad de Dios. Solo si nos mandan a pecar, ahí sí no hay que obedecer. Si nos invitan, mira, fulano, vamos a tomarnos una cerveza. Jefe, muchas gracias, pero yo no tomo. En todo aquello que no riña con la voluntad de Dios, sí tenemos que obedecer. Colosenses 3, 22 al 24 añade,
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y oiga, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces la obediencia también debe ser dirigida a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, a nuestros patronos, aquellos a quienes nosotros estamos, ¿cómo se dice? La palabra para subalterno, ¿verdad? Subordinados, gracias. A quienes estamos subordinados. Debemos obedecer. Bueno, ¿cuántos llevamos? A Dios, a nuestros padres, a nuestros jefes. Número 4, debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? A nuestros pastores. Y oiga, hermano, perdone, yo no lo digo porque Dios me ha puesto aquí como el pastor asistente del pastor Ricardo. Dios me ha llamado a ser pastor. No lo digo porque yo soy pastor. No es por eso. Lo digo porque la palabra de Dios lo enseña. Y es para el bien de nuestras vidas espirituales y para el bien de nuestras almas eternas. Ahora, debemos obedecer a nuestros pastores. La Biblia nos cataloga a nosotros ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Así nos cataloga a nosotros el Señor, ovejas. Por ejemplo, en el Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Somos ovejas del Señor. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Él nos cataloga a nosotros como ovejas. Amén. Y como ovejas que somos, debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Hebreos 13:17. Voy a compartirle una revelacioncita así linda que el Señor me dio sobre este versículo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, el punto que quiero que notemos aquí es que el sustantivo está en plural. En plural. Obedeced a vuestros pastores. Plural. Plural. Y sabe que el Señor me mostró ahí con esa luz que Él siempre tiene y que enciende para sus hijos. Me dijo, quiero que te des cuenta que está en plural. Vuestros pastores. Porque cada oveja, me dijo, cada oveja tiene por lo menos 2 pastores. Por lo menos. Otros 3, otros 4, dependiendo del tamaño de la iglesia. Pero por lo menos tiene 2 pastores. Uno de esos pastores es el Señor, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el buen pastor es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, Él es el pastor por excelencia. Es el buen pastor. No queremos para nada querer suplantarlo. Él es el buen pastor. Bendito sea su nombre para siempre. Pero sabe que Él mismo
dio a la iglesia los 5 ministerios primarios. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Él es el buen pastor y hay que obedecerle a Él primeramente. Pero también el Señor ha puesto pastores en las congregaciones para que nos pastoreen. Pastores para que nos cuiden. Pastores para que nos alimenten. Pastores para que nos protejan. Pastores para que nos guíen, etcétera, etcétera. Cuán amplio es el trabajo de un pastor. Yo tuve la oportunidad en el año 85, 86, de estar en el occidente, Totonicapán, y ahí me di cuenta cómo se pastorean las ovejas en lo natural. Tenía la oportunidad de ir a los campos y ver los rebaños y ver el trabajo que hacía el pastor en lo natural. Amén. Ahora, el Señor también ha establecido pastores para sus ovejas espirituales. Y es una gran responsabilidad para aquellos que hemos sido llamados a pastorear. Tenemos que velar por las almas de las ovejas y debemos caminar conscientemente de que en el día del juicio vamos a tener que dar cuenta de cada una de aquellas ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, para ello se requiere de que las ovejas obedezcan a sus pastores. Reconozcan y obedezcan a sus pastores. Primero al pastor celestial y segundo al pastor que ha puesto en la iglesia, o a los pastores, ¿verdad?, que ha puesto en la iglesia. Debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, pastoreé en cierta iglesia y desde que llegué no le caí bien para nada a uno de los ancianos. Bueno, yo trataba la manera de ser lo más humilde que podía, pero a veces se me subía por aquí algo feo. Pero llegó un momento cuando estábamos en una sesión y se dio un asunto a discutir, y ahí sí abiertamente se vio lo contrario, ¿verdad?, entre él y yo. Y luego salió de su boca y me dijo: hermano, yo a usted nunca lo he reconocido como pastor. Mi pastor sigue siendo fulano de tal. Y entonces, en lugar de enojarme, me sonreí. Ay, gracias a Dios, hermano, le dije, porque yo no soy responsable entonces de su alma. Yo no soy responsable de su alma. Qué pena, ¿verdad?, que el día del juicio me va a pedir cuentas al Señor por usted, pero gracias a Dios que usted no es una de las ovejas que Dios me ha dado. ¿Me doy a entender? Cada oveja tiene que reconocer a su pastor y tiene que obedecerle. Esto es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y en quinto lugar, para ir terminando, porque ya el tiempo se me terminó, pero el mensaje todavía no. Entonces, solo el último punto: ¿a quiénes debemos obedecer? ¿Se recuerdan a quiénes? Primero, a Dios. Segundo, a nuestros padres terrenales. Tercero, a nuestros patronos, jefes. Cuarto, a nuestros pastores. Quinto, a nuestras autoridades civiles. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice: sométase, que es otra de los significados de la palabra obediencia, sumisión.
Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos obedecer a las autoridades civiles. Ahora escuchen una cláusula. Obviamente debemos obedecer en todo aquello que no nos lleve a quebrantar los mandamientos de la suprema autoridad, que es Dios. Cuando haya algo que nos ponga en una disyuntiva entre Dios y los hombres, debemos siempre inclinarnos por Dios, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4, versos 19 y 20. Ellos dijeron a las autoridades civiles y religiosas de su tiempo, cuando les estaban prohibiendo predicar el evangelio, Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, debemos obedecer a nuestras autoridades en todo aquello que esté enmarcado en la ley y en lo que no riña con la voluntad revelada de Dios en su palabra. Quisiera terminar mencionando la obediencia de Abraham, nuestro padre en la fe. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham, hermanos, lo llevó a la obediencia. Y sabe que es la misma fe que se nos ha sido dada a nosotros. Romanos 4:9 en adelante dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero ¿cómo pues le fue contada? ¿Cuando él era incircunciso o cuando él ya se había circuncidado? ¿Qué responderían ustedes a eso? ¿Cuándo le fue contada a Abraham la fe por justicia? ¿Cuando ya él había sido circuncidado o antes de circuncidarse? Antes de circuncidarse. Correctamente. Bendito sea el Señor para siempre. Pablo dice, no en la circuncisión, dice, sino en la incircuncisión. O sea, todavía él era gentil cuando la fe le fue contada por justicia. Y recibió la circuncisión más adelante como señal, dice Pablo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, eso es lo que me interesa, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, físicamente hablando, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión también fue para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, lo que quiero que veamos es que Abraham es considerado padre de todos los creyentes, nosotros, y padre de la nación de Israel. Y qué ejemplo más maravilloso el que nos da a nosotros y el que le da a la nación de Israel. Abraham obedeció. Abraham obedeció. Su descendencia natural no quiso imitarlo. Y aunque Abraham fue un dechado de obediencia, un modelo de obediencia, ellos no aprendieron de su padre a obedecer a Dios. Pero que no nos pase eso a nosotros. Abraham es nuestro padre en la fe. Miremoslo como él obedeció a Dios e imitemos su ejemplo. Seamos obedientes. Amén. Y primer libro de Samuel 15:22. Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Hermanos, obedecer es mejor que cualquier sacrificio que el hombre pueda hacer en esta vida. Obedecer. Y sabe, le recuerdo, hemos sido elegidos para obedecer. Hemos sido elegidos para obedecer. Recordemos que es obediencia escuchar con atención el mandato o la orden que se recibe, acatar la voluntad de la persona que lo manda, acatar lo que establece la norma que recibimos o acatar lo que ordena la ley que se nos presenta y someternos a ella. Esa es obediencia. Hemos sido elegidos por el Padre Celestial para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Si obedecemos, Él es glorificado. Si obedecemos, nuestras almas son purificadas. Si obedecemos, Él nos va a exaltar y nos va a bendecir, aún materialmente. Amén. Aún materialmente. Y no olvidemos, por favor, iglesia, no olvidemos que debemos obedecer a Dios, que debemos obedecer a nuestros padres terrenales, que debemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros patronos, que debemos obedecer a nuestros